Ok, perdón, ya estoy de regreso, es que se nos cayó la transmisión. A ver, entonces aquí también debo de salirme de esta. A ver. Hombres Lobo 2. Ahí está, parece que ya estamos cargando. Ok, ya estamos. Perdón, se nos cayó la transmisión de Periscope. Ya saben que no falla, ha pasado una horita, pues ya empieza, ya nos empieza a fallar. Ok, bueno, gracias. No sé qué me estaban comentando. Coméntenme, no me pierdo ninguna de sus transmisiones. Saludos, gracias Führer TNT, qué bueno que te gusten. Gracias por seguirnos y pues qué buena onda que te gusten. Y pues sí, todos los martes hablamos de temas macabros, paranormales y ondas así. Rachel J6 se acaba de unir, gracias por unirte, Rachel. Estaba por aquí un Faitelson, ESPN y no sé quién. Me andaba peleando con otro y lo bloqueé. Bien hecho, mi hermano. Bien hecho la barredora. Ya tenemos nueva barredora, lo que regresa Scadi. Pues Scadi anda en los Japones. Y por cierto, esténse muy pendientes porque les vamos a poner. Están próximos así de andar en el bosque de Aokigahara, en el bosque de los suicidios. Anda por allá Scadi. Entonces, seguramente. No creo que pueda hacer Periscope, porque obviamente nosotros veríamos el Periscope aquí entre las 4 y 5 de la mañana, porque son 15 horas de diferencia, pero seguramente sí va a hacer videos, nos los va a enviar y nosotros los vamos a publicar, ¿ok? Bueno, pues, toma corazón, gracias, Miriam. Regresamos con el programa muy bueno, acabamos de escuchar a Pennywise con una rola que se llama Violence is Not Over, y muy buena la rola, aunque muy cortita, pero muy energética. Ok, entonces dicen por ahí, ¿ni es el verdadero Faitelson? Por supuesto que no. Pero bueno, aquí dice, bueno, si tienen dudas de lo que hemos visto, hasta ahorita ya vimos qué es un hombre lobo, cuál es la historia, la introducción de todo esto, pues ahí pregúntenos por vía Periscope, pero ahora vamos a hablar acerca de pues la licantropía, que básicamente es el origen real o el origen científico de los hombres lobo. En las leyendas a la licantropía no se le atribuye una explicación específica, más que la atribuida a la magia o a lo paranormal. Podría desarrollarse, si bien como consecuencia de caracteres genéticos heredados, heridas producidas por otro licántropo, maldiciones u objetos mágicos. En cualquier caso, el concepto de licantropía está limitada a la metamorfosis de los seres humanos en lobo. La transformación puede ser temporal o permanente, aunque también podría ser símbolo de su alma, la cual busca a quien pues pueda devorar y dejar su cuerpo en un estado de trance. La licantropía con frecuencia se confunde con la transmigración de almas, y además en la cultura negra, es decir, en la historia negra de Estados Unidos, sobre todo en el Mississippi, ahí donde se practicaba todo esto del vudú, hay una práctica que se lleva a cabo en la cual pues el Bokor, que el Bokor es el brujo vudú, el Bokor hace una serie de ritual en el que cambia su alma a otro cuerpo. Entonces cuando él ya está viejito, cuando ya le empiezan a doler las rodillas, cuando ya le empiezan a dar calambres por todo y le sale roña y ondas así, pues ya es hora de buscar un nuevo cuerpo, y entonces pues se encuentran un nuevo cuerpo, acá una chava bien sabrosona y bueno, el Bokor, un chavo acá bien sabrosón, y la esposa del Bokor o la novia del Bokor, una chava bien sabrosona, hacen una suerte de magia que se llama transmutation, y después de ese ritual vudú se intercambian las almas por medio de un espejo, y las almas de estos ancianos pues ya están en un cuerpo joven y así pueden permanecer. Esa también es
suerte de la transmigración de almas, a lo que se refiere la licantropía. Sin embargo, los casos en la leyenda de los seres humanos reencarnados, como los lobos, pues se clasifican a menudo como licantropía. Y es así como los mismos son etiquetados como hombres lobo en el folclore local. No hay línea de demarcación que separe a la licantropía de otras infecciones similares asociadas con el bestialismo, y pues con esto se hace probable que la licantropía esté conectada con el nahualismo y también con la creencia en espíritus familiares, más que con la palingenesia o con el totemismo. Estos orígenes para la licantropía mezclan una creencia en la reencarnación, una creencia en compartir almas entre los seres humanos y las bestias, y de una creencia entre los fantasmas humanos que aparecen como animales no humanos después de la muerte. Una característica de la palingenesia es velar los límites entre lo intangible y lo corpóreo, para poder así concebir almas a menudo como sólidas, formas visibles que necesitan comer y que pueden causar daño físico. Existen, por supuesto, dos tipos de licantropía. La primera, que es denominada la licantropía exhibida, como una enfermedad mental en la que el afectado pues se imagina a sí mismo como un lobo y presenta comportamientos de este. Entre las características que pues puede presentar este desorden puede incluir el deseo por comer carne cruda o sangre, y generalmente este tipo de situación se le denomina licantropía clínica, para distinguir su uso de la licantropía legendaria. Y el segundo tipo es el de la licantropía como transformación mágica de un hombre en un hombre lobo. En esta clasificación existen tres tipos: la licantropía como maldición directa, por brujos o gitanos que maldicen a alguien para que se convierta en hombre lobo; la licantropía como maldición indirecta, que se refiere a ser víctima de un hombre lobo y sobrevivir al ataque; y la licantropía autoinfligida, como un encantamiento o pactos con seres infernales o brujas. En este último se incluyen los usos de cinturones o sacos hechos de piel de lobo para lograr la transformación. Esa es una creencia muy arraigada todavía en las partes altas de Europa, es decir, en las partes gélidas de Europa, donde dice que si tú matas a un lobo y con su piel te haces un cinturón, vas a poder transformarte con el paso del tiempo en un hombre lobo. En Norteamérica, las culturas nativas hablan de un caminante de la piel, es decir, alguien que cambia de piel. Un concepto similar es el que un chamán o guerrero, según la tradición cultural, puede tomar una forma de animal, y ahí las formas de animal varían en consecuencia con la cultura y con las especies locales, incluyendo osos, lobos y, por ejemplo, un coyote, que tiene una mayor probabilidad de ser relacionado con la forma alterna de un caminante de la piel, o también el denominado skinwalker. Si ustedes quieren aterrarse así, padre, busquen en YouTube historias de skinwalkers, o en googleen así historias de skinwalkers, y hay leyendas que son bastante fuertes. Nosotros vamos a hablar de una de ellas aquí, nada más de una, porque no nos da tiempo de más. En el folclore moderno y en la ficción, el Wendigo es encontrado entre las historias de muchos de los pueblos mesoamericanos y es a veces considerado similar a los licántropos. Y además el Wendigo es retomado por Howard Phillips Lovecraft, por Stephen King, por Poe, por Anidreni, muchos autores del género de terror, tanto antiguos como modernos o contemporáneos, se refieren al Wendigo como una suerte de hombre lobo, y es más o menos lo mismo que un skinwalker, un caminante de piel o un cambiante de piel, porque cambian. Se supone que cuando surge la luna llena, pues se destruye su piel para surgir el hombre lobo que está dentro de ella, dentro de ellos. Y entonces cuando termina la luna llena, pues esta piel queda como una piel de víbora seca, y el cabello se mete a los poros, los huesos regresan a su posición, y entonces ya quedamos como hombres normales. El Wendigo es a veces considerado similar a los licántropos y aquella gente que podría transformarse en ello. Los cajunes de Luisiana, Luisiana es ahí donde yo les decía, Luisiana y el Mississippi, es donde ocurre este intercambio de almas. Los cajunes de Luisiana también creían en una criatura similar llamada el Rougarou. En el folclore moderno de Wisconsin se describe al hombre lobo como una criatura llamada la bestia de Brian Road. Por su parte, en México se le conoce como nahual a los brujos que se cree son capaces de convertirse en perros, en lobos o en bestias caninas similares. El canaima es un ser humano que emplea veneno para llevar a cabo su función de vengador de sangre. Otras autoridades representan al canaima como un jaguar, es decir, otras autoridades, me refiero a otros estudiosos del tema,
Se refieren al Canaima como un jaguar que es un vengador de la sangre o el familiar de un hechicero caníbal. Algunos sudamericanos mantienen que el séptimo niño del mismo sexo en la sucesión familiar se convierte en un medio hombre y toma la forma de un caballo sin cabeza o de una mula sin cabeza, cabra o cerdo. El hombre delfín o boto es común en el folclore de los nativos norteños de Brasil. Sin embargo, el mito se ramifica más en uno de los poderes superpuestos en el boto, en el que cambia su forma por la de un humano. En el Paraguay, Argentina y Uruguay existe la figura legendaria del lobizón, mucho más cercano al hombre lobo europeo que otras criaturas zoantropomórficas del continente. En Europa, el hombre lobo es la forma más común del híbrido humano-animal. Sin embargo, y es remarcable que en el norte el oso se dispute su preeminencia con el hombre lobo, es decir, en el norte de Europa se cree tanto en el hombre lobo como en el hombre oso, y ambos son criaturas muy importantes del folclore nórdico. ¿Okay? En la antigua Grecia el perro era también asociado a esta creencia, y el folclore humano actualmente tiene múltiples variaciones del tema de la licantropía, como el Barcolac, que es frecuentemente visto como un hombre lobo, aunque pues puede también referirse a demonios, vampiros, duendes o fantasmas. Como les decía, que el Barcolac en Grecia es denominado un vampiro. El Pricolichi, y también tiene mucho que ver con la palabra, porque por ejemplo los Bracolachis son vampiros y los Pricolichis son universalmente con la forma de hombre lobo. Y pues así muchos como el Strigoi, que también es una suerte de vampiro en Rumania. Se dice que anteriormente pues eran humanos no muertos, habiendo resucitado desde su tumba para hacer estragos con los vivos. Adicionalmente, ambos términos, es decir, Strigoi y Moroi, son tradicionalmente asociados de manera cercana tanto con el Pricolichi o con los Barcolac, es decir, con los vampiros, y por eso está tan disputada la creencia entre que hay una lucha entre el hombre lobo y el vampiro. Sin embargo, y claro, pues, tan importante es que la saga de películas de Inframundo hablan acerca de esta constante lucha entre uno y otro género, ¿no? Sin embargo, se considera que el vampiro es aún más poderoso porque el vampiro puede escoger convertirse en hombre lobo. Un vampiro puede convertirse en niebla, en murciélago, en hombre lobo, en muchas cosas, mientras que el hombre lobo pues solamente puede convertirse en lobo, ¿no? Y mientras la ficción moderna hace una clara distinción entre los términos Strigoi y Moroi, usando como referencias a los vampiros que a la licantropía, y pues el último refiriéndose más a lo vivo como opuesto a los vampiros no muertos, el viejo folclore nos los deja tan fácilmente diferenciados. Especialmente con las variantes regionales, existen leyendas en el folclore español sobre una familia de licántropos que vivían en el reino de Castilla a mediados del siglo XX. Esta familia de licántropos, llamados los Serra, con Z, los Serra, trabajaban para el rey Alfonso III para proteger la ciudad de Toledo de mercenarios. Los Serra, que también más adelante fueron denominados como los Sierra, eran una familia muy diplomática según la leyenda, caballeros educados todos ellos, sobre todo el padre de familia, Fabio de la Serra, cosa que es muy poco común entre los licántropos. Se dice también que ayudaron al acuerdo matrimonial entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, el cual pues a los 6 años más tarde Enrique IV rompe con este matrimonio tras la unión de los reinos de Castilla y de Aragón. La familia se traslada a la ciudad de Toulouse en Francia, o de Toulouse en Francia, donde hay superposiciones que afirman que la familia, aprovechando la colonización europea de América, zarparon como parte de la tripulación en uno de los barcos que los trabajadores de ellos pues traían para acá, porque iban a reforzar la construcción de una colonia francesa asentada en la isla de San Bartolomé, según escritos y leyendas folclóricas europeas. Y entonces es así como el hombre lobo llega de Europa, según esta tradición, el hombre lobo llega de Europa a América. Se le atribuye a los licántropos la habilidad de poder manipular su apariencia en cuanto a la edad humana. Junto a la inmortalidad, estas habilidades son claves en la ayuda para pasar inadvertidos a través de la historia. En España, el caso más conocido es el de Manuel Blanco Romasanta. En la primera mitad del siglo XIX, del cual pues vamos a hablar en el tema que sigue,
En Etiopía el poder de la transformación es atribuido a los budas, personas de una tribu con poderes místicos, y al mismo tiempo hay archivos de licantropía patológica, como un observador europeo relata en una historia de una supuesta transformación que toma lugar en su presencia y casi ante sus mismos ojos. Los animales de los que se toma forma en África incluyen la gacela, el cocodrilo, la hiena, el chacal, el león y el leopardo. Es decir, mientras que el hombre lobo en esta cultura solamente se puede convertir en lobo, en África puede ser chacal, murciélago, jaguar, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta cocodrilos, es decir, para ellos el hombre cocodrilo es denominado hombre lobo. Es la misma palabra para toda la metamorfosis que hay entre un hombre y una bestia. En las Indias orientales, los alfures creen que el hombre tiene 3 almas: Inosa, que es el principio vital, es decir, la Inosa, que es aquello que nos mantiene vivos, Anga, que es el intelectual, y por supuesto el Tanoana, que es el elemento divino. El Inosa podría ser detectado en las venas y en las arterias, es decir, la Inosa es nuestra sangre, y hay varios poemas italianos en los que se hace referencia a la Inosa. No recuerdo todo el poema, pero hay una sección que dice: y entonces hierve toda la Inosa de mi piel cuando logro verte, cuando logro respirar tu aliento con esos besos que no son besos. Sí, se detuvo la transmisión. No, te decía yo porque dice el poema que el Inosa puede ser detectado en las venas y arterias, y el poema dice: y entonces hierve la Inosa de mi piel cuando logro por fin ver tu figura, cuando logro respirar tu aliento y con esos besos que no son besos. El Tanoana de un hombre puede ser fortalecido por aquellos de otros. Cuando el Tanoana, recuerden que es el espíritu, aquello divino. Entonces el Tanoana se va o es destruido del hombre cuando éste muere. Entonces el Tanoana podría ser considerado como el alma al cual las hazañas de los licántropos son atribuidas. Entre los toradyas de Célebes está la creencia de que el hombre interior puede tomar la forma de un gato, un jabalí, un simio o otro animal y luego devolverse a la forma humana. Este es el denominado lamboyo. La relación exacta del lamboyo con el Tanoana es el poder de transformación. Pero otros mantienen que la licantropía es contagiosa y puede ser adquirida por la ingesta de comida dejada por un licántropo. Los toradgas mantienen que cualquiera que toque la sangre infectada se convierte en uno de estos seres. Es decir, si el hombre lobo dice: me voy a comer a este venado, y no se lo come, lo deja a la mitad y después yo voy caminando y lo encuentro y digo: qué rico carne de venado, y me la como, ya felpe, me convierto en hombre lobo. Existe también la creencia de que la licantropía puede ser curada. El pecho y el estómago del afectado deben de ser lavados y raspados, entre otras cosas, y debe de ser extraído cualquier objeto que pudiese guardar relación con brujería. El paciente bebe una medicina y el mal deja el cuerpo en forma de gusanos y serpientes. Y hay ciertas marcas por las que estos seres cambiantes pueden ser reconocidos. Sus ojos son inestables, o se ponen a ser viscos, y algunas veces verdes con sombras oscuras de fondo. Él no duerme y las luciérnagas pues salen de su boca. Sus labios permanecen rojos, como payachito, y tiene una larga lengua. Algunas de las formas del lamboyo son distintivas de otros animales por el factor de que pues ellos andan alrededor de las casas. El hombre búfalo tiene solamente un cuerno y el hombre cerdo se transforma a sí mismo en un hormiguero. O sea, es decir, en un oso hormiguero, como los que cuelgan de los árboles. Algunos dicen que los licántropos realmente no toman la forma de un animal ellos mismos, pero como el hechicero solo pues envían un mensajero. El lamboyo ataca preferentemente a individuos solitarios, puesto que no les gusta ser observados. La víctima cae dormida y pierde la conciencia. El lamboyo entonces asume forma humana y mutila a su víctima, esparciendo los fragmentos. Él toma el hígado y lo devora, junta el cuerpo de nuevo y lo lame con su larga lengua y lo une de nuevo.
Cuando la víctima despierta no tiene ni idea de que algo inusual le haya ocurrido. Se va a casa, pero pronto se empieza a sentir mal. En pocos días muere, pues claro, le acaban de sacar el hígado. Pero antes de su muerte puede algunas veces decir el nombre del cambiante o del cual fue víctima. De aquí que se puede inferir que el lamboyo era idéntico al tanuana. La ausencia del lamboyo parecía llevar a una condición de inconsciencia y esto podría asumir de una forma humana. En otros casos, sin embargo, el lamboyo parece ser análogo al familiar del hechicero. Los torayas cuentan una historia de cómo un hombre una vez fue a casa de una mujer y le pidió una cita. Era de noche y ella estaba durmiendo. Le hizo la pregunta 3 veces antes de obtener su respuesta. En la plantación de tabaco. El esposo estaba despierto y al día siguiente siguió a su esposa, la cual fue irresistiblemente atraída ahí. El licántropo fue a su encuentro en forma humana, sin embargo su cuerpo estaba preparado para buscar una nueva casa, lo que causó que la mujer se desmayara 3 veces y en ese momento el esposo atacó al licántropo con una vara y el monstruo intentó escapar convirtiéndose en hoja, en una hojita de árbol. En esto, el esposo la tomó y colocó en una pieza de bambú y selló los orificios de manera que no pudiera escapar. Entonces volvió a la aldea y arrojó el bambú al fuego y el ser cambiante gritaba dentro de la vara de bambú, ¡no, no! Y tan pronto como se fue quemada la hoja, el hombre murió. Entonces, aquí vemos que pues, el hombre lobo o el licántropo puede incluso convertirse hasta en hoja. Y esto, claro, va a depender de las culturas y de las ideas que se tengan en cada parte del mundo. Cuando esta hoja pues va cayendo, el esposo de la chica la atrapa en una vara de bambú. Para quienes no conozcan el bambú, pues es hueco por dentro. Entonces lo atrapa y lo sella por ambos lados y ahí mantiene retenido y atrapado al hombre lobo, que más tarde es aventado a la hoguera y pues ahí muere. Hasta ahí lo que es licantropía y cuáles son los tipos de licantropía que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son los casos de licantropía que están registrados? Jan Dirk Bloom, psiquiatra y autor de un diccionario de alucinaciones, relata que hace 7 años un joven marroquí inteligente y bien educado comenzó a sentir que su cuerpo estaba pasando por una transformación física radical y cuando se encontró con él, se quejó del crecimiento desmedido de pelo en los brazos, percibidos visualmente por él, pero no por los doctores, un endurecimiento de la mandíbula y musculatura facial, cambios insulsos dentro de la cavidad oral y pequeñas heridas en las esquinas de la boca que atribuyó a la presencia de colmillos, los cuales incidentalmente no fueron percibidos durante el tiempo de la investigación. Después de algunas búsquedas por internet, el paciente se había convencido de que estaba transmutándose en un hombre lobo. Según Bloom, no podía ser persuadido a aceptar cualquier otra explicación. En la literatura psiquiátrica, las alucinaciones sobre hombres lobo, en que el paciente pues estaba experimentando estas clasificaciones vagamente como licantropía clínica o licomanía, y ya en este desorden extremadamente raro no ha recibido mucho escrutinio académico y es probablemente entendido. Bloom se puso a la tarea de hacer un estudio sistemático de documentos históricos y bases de datos médicos para encontrar cualquier referencia de la condición, es decir, de los hombres lobo, entre 1850 y mayo del 2012. El resultado de su análisis fue publicado en el año 2013 en el History of Psychiatry, solamente se encontraron 13 descripciones de casos que satisfacen la definición de licantropía clínica. El artículo traza la evolución de esta fascinante enfermedad y proporciona una descripción de síntomas, tratamientos y teorías divergentes acerca de cómo las causas, de cuáles son las causas que generan la licantropía. La licantropía actual, derivada de las leyendas antiguas en que los dioses se transformaban en animales o de la noción de que los humanos podían transformarse físicamente en bestias lobunas después de la exposición a la luna o por medio de rituales o hechizos, estaba mucho de moda durante el medioevo y al comienzo de la modernidad, es decir, igual como les hablaba al principio, cuando termina la Baja Edad Media, se denomina Edad Media cuando entra, Alta Edad Media cuando está en su apogeo y Baja Edad Media cuando ya está de salida antes de que empiece a entrar el Renacimiento. Ok, bueno pues entonces al parecer durante la conquista se dieron varios casos de esto, pero muchos terminaron bajo circunstancias muy crueles en las manos de verdugos, pero incluso durante los comienzos de la Edad Media hay evidencia de que estos doctores estaban tratándolo con una cura. En un lugar como
vamos, en vez de tratarlo como si fuera un hechizo, pues lo estaban tratando como si fuera una enfermedad clínica. La medicina de entonces pues recomendaba medidas dietéticas, drogas galénicas, baños calientes, purgación, vómito y sangradura al punto del desmayo. Y muchos doctores lo etiquetaron como un tipo de melancolía debido al exceso de bilis negra que se encontraba en los pacientes. Bloom encontró varios reportes detallados de pacientes que incluso vivían en asilos mentales y solo querían comer carne cruda o podrida, y así pues existen varias teorías que enumeran al científico para descubrir esta afección. En psicoanálisis, el delirio del lobo es visto como una suerte de conflicto intrafísico no resuelto del trauma, que lleva en la expresión de instintos primitivos para evitar los sentimientos de culpa. Algunos psicólogos sospechan que tiene que ver con la dificultad y confusión del ajustamiento de la pubertad y una transformación física que podría parecer o deberse a causa del hombre lobo, que engendraría una expresión primitiva de urgencias sexuales y agresivas. Otros expertos lo ven como un caso severo de despersonalización, una perturbación psicológica mayor en la que pues alguien entra en un estado parecido al del sueño y en el cual pues se va observando a sí mismo como a terceras personas. Eisler, en 1969, al apuntar hacia ciertos paralelos con nuestros ancestros herbívoros, quienes pues forzados a añadir carne en sus dietas, pudieron haber buscado imitar al lobo o invocar a su espíritu al vestirse con pieles y pintar sus caras con marcas lupinas. Ofrece una explicación evolutiva. Esta idea o arquetipo en referencia a Carl Jung ha sobrevivido hacia la mente humana moderna, donde yace dormido hasta que es despertado por circunstancias que ponen en riesgo la vida, como las enfermedades psiquiátricas modernas, que usualmente pues el tratamiento parece es un cóctel de drogas psicotrópicas, estabilizadoras del humor, antipsicóticos, etc. Pero Bloom cree que debe de existir una diferenciación o una diferencia de la alucinación de hombre lobo y otras enfermedades mentales, ya que estos casos justifican investigaciones somáticas y auxiliares que dejan fuera cualquier patología orgánica subyacente. En la actualidad, además de la licantropía, se han ofrecido otras explicaciones médicas para justificar la existencia de los hombres lobo. Dos características de un hombre lobo son su boca llena de espuma y su capacidad de convertirse a su vez en hombre lobo a quien muerda. Esto parece indicar un origen vinculado a la rabia, porque evidentemente pues un lobo rabioso podría tener espuma en la boca, y cualquiera que fuese mordido por una bestia así en la Edad Media pues podría fácilmente contraer esta enfermedad. Y en algunos casos incluso presentar los mismos síntomas, y también es posible que en el medievo pues los campesinos que comían centeno contaminado con el cornezuelo sufriesen alucinaciones del tipo del LSD, que les hacía creer que eran lobos u otros animales en otros tiempos. Los niños que nacían de pie o los que presentaban colmillos puntiagudos o espeso vello facial solían ser estigmatizados como hombres lobo, como el caso de Antonieta González, un caso de hipertricosis, pero otros casos graves de enfermedades de la piel como el impetigo, así como ciertas características pilosas, podrían haber estado detrás de algunos de los muchos casos de hombres lobo registrados en la Edad Media, que además fueron quemados y pues por tener una condición clínica no similar a la de todos nosotros, es decir, no normal. Ahora bien, les había dicho que uno de los casos más importantes pues era el de Manuel Blanco Romasanta, o también conocido como el asesino de Allariz. Manuel Blanco Romasanta fue asesino español durante el siglo XIX y medía apenas 1,37 m, pues era chaparrito, pero eso pues no le impedía asesinar brutalmente a sus víctimas para sacarles la grasa y venderla junto a las pertenencias de estas. Según confesó en la corte, mataba bajo el influjo de una maldición que lo convertía en hombre lobo. La manga, lo que hacía Romasanta era que mataba a la gente, le quitaba la piel, le raspaba la piel para quitar toda la grasa, y esa grasa era vendida pues no solamente a los abats o a las brujas que lo utilizaban para hacer sus pócimas, sino que muchos de los perfumes, y si ustedes han visto la película del perfume o han leído la novela del perfume van a entenderlo, muchos de los perfumes requieren de un fijador, y no hay mejor fijador que la grasa humana. Entonces algunos pues así lo hacían, ¿no? Manuel Blanco Romasanta nace un 18 de noviembre de 1809 en la localidad de Regueiro, en la aldea de Santa Olalla de Esgos. Sus padres, de escasos recursos económicos, fueron Miguel Blanco y María Romasanta.
Según su acta de nacimiento, Roma Santa aparece como Manuela, aunque 8 años después en un registro parroquial figura como Manuel Blanco Roma Santa. La razón de esto, según el responsable de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, Fernando Cérula, está en que Roma Santa sufría de pseudohermafroditismo femenino, una condición que solo afecta a una persona entre cada 10.000 o 15.000. Esta condición haría que, naciendo una mujer, segregue una cantidad tan grande de hormonas masculinas que sufra un periodo de masculinización en el que se desarrollen características de hombre, y así se explicaba su barba y otras cosas. Se cree que debido a esta condición, el clítoris había crecido tanto que parecía un micropene, y también se sabe que el pseudohermafroditismo femenino genera episodios de fuerte agresividad, y ello pues ha motivado la especulación de que su trastorno sexual pudo haber participado en el origen de su conducta criminal. Resulta así, a partir de la explicación dada, que Roma Santa desde pequeño haya realizado tareas femeninas como coser, bordar, cortar trajes y vestidos. En cuanto a la adolescencia de Roma Santa, bueno, eso no tiene mucho que ver. Yo también me coso, me plancho, me todo, y no tengo ninguna bronca de acá de asesino serial Roma Santa. En su adolescencia no se sabe mucho, excepto que aprendió a leer y escribir, por lo cual algunos han pensado que su familia tenía buenos recursos económicos, porque pues, además no todo el mundo podía darse el lujo de esa educación. Ya a sus 21 años Roma Santa se casó, le gustaban las mujeres, era psicológicamente más hombre que mujer, y se casó con Francisca Gómez Vázquez. Un jueves, 3 de marzo de 1831, Francisca era vecina suya en la aldea de Soutelo y pues la aventajaba en edad por 1 año y medio. Naturalmente Roma Santa no tuvo hijos con Francisca y trabajó como sastre en una parte de su corta vida matrimonial, puesto que Francisca murió un 23 de marzo de 1834, durante el tiempo en que Roma Santa estuvo en su parroquia natal. Se comportó adecuadamente y no levantó sospecha alguna, pero poco después de comenzar su vida ambulante como vendedor de quincalla, surgió el rumor de que había asesinado en Castilla a un criado del prior San Pedro de Rocas. También fue sospechoso de matar al vendedor Manuel Ferreiro en 1834, y se sabe que en el mismo año, en 1834, habiéndole dado palabra de matrimonio a una mujer, Catalina Fernández, el alguacil de León, ya que pensaba entregar una tienda por sus deudas. Todas las cosas antes mencionadas hicieron que el 10 de octubre de 1844, pese a la falta de pruebas, el juzgado de primera instancia de Ponferrada le condenase a 10 años de presidio, aunque querían condenarlo a muerte, pero Roma Santa no compareció. Es decir, no dijo qué onda, y pues las pruebas no aparecieron ante la condena impuesta. Y posteriormente confirmada por la audiencia de Valladolid, Roma Santa escapa y se oculta en Galicia, dentro de la parroquia de Rebordichau, Villar de Barrio, ahí donde en los primeros 2 años Roma Santa vive y trabaja de jornalero en la casa de Andrés Blanco. Desapareciendo por días o incluso por semanas, en los meses de menor actividad para ir a Portugal y regresar, trayendo mercancía de contrabando para venderla en fiestas y mercados. Según se sabe, Andrés Blanco apreciaba a Roma Santa por su carácter afable, su actitud acomedida y su buena disposición para colaborar en lo que sea, menos en el sacrificio de animales, ya que paradójicamente no soportaba correr la sangre de esas inocentes criaturas. En 1845, estando en la casa de Andrés Blanco, Roma Santa se hace amigo de Manuela García Blanco, una mujer 10 años mayor que él y con un historial sentimental bastante agitado, ya que a los 37 años tuvo una hija estando soltera. Después se casó con Pascual Merelo, enviudó, luego se casó con Pascual Gómez en 1838 y se divorció al poco tiempo, siendo amigo de Manuela Roma Santa. Ahí conoce a los hermanos de esta, Benita y Josefa, María, José Luis García, García Blanco. Ya a comienzos de 1846, la amistad entre el canicha Roma Santa y Manuela se transforma en un amor platónico, según especulan los especialistas, en base al pseudohermafroditismo que sufría. Pues en esos mismos tiempos Manuela y Petra, su hija, acompañan a Roma Santa en sus ventas por parroquias vecinas. En febrero pues del mismo año de 1846, Manuela, en su escasez de recursos económicos, pone en venta una casita que tenía en Rebordichau a unos 70 reales para ayudar a Roma Santa con sus negocios. Posteriormente, el 30 de marzo, Manuela se ausentaba del hogar
no la casa que iba a vender para concretar la venta, sino de la casita. Y entonces el malagradecido de Roma Santa aprovecha para llevarse a Petra, de apenas 13 añitos, de la sierra de San Mamade. Y pues luego, cuando Manuela vuelve con el dinero y le pregunta a Roma Santa que dónde está Petra, dice que la envió para servir de criada en la casa de un cura de Santander, del cual pues Manuela le había contado varias veces de forma favorable. Confiando en la palabra de Roma Santa y habiendo pasado unos 8 días, Manuela decide ir también a servirle al cura de Santander, en gran parte pues para estar junto a su querida hija. En cuanto a Roma Santa, no solo se anima para ver que vaya donde el cura, sino que la acompaña. Pocos días después, Roma Santa vuelve con toda la tranquilidad del mundo, y cuando le preguntan por Petra o Manuela, dice que están bien acomodadas, sirviendo de criaturas en la casona del cura de Santander. No se imagina que miente y que es un malagradecido y asesino, y pues ha matado a Petra y a Nochis. Las descuartiza, les ha sacado la grasa, la manteca para venderla, y las ha dejado o deja los despojos al aire como para que su aroma atraiga a los hombres lobo que merodean el cadáver, y así pues con sus colmillos habrá de servirles posteriormente. A Roma Santa se le considera la leyenda del que se transforma en hombre lobo cuando asesinaba sin voluntad ni conciencia. Las víctimas, que años después pues habrán de confesar, Roma Santa habría de confesar años después quiénes fueron sus víctimas, a pesar de dar esa respuesta hasta la mayoría de personas. A Brígida Aguilar, esposa de Luis García Blanco, le dice que él las ha encontrado acomodadas en Asturias, a Manuela y a Petra, cuando en realidad pues jamás ha puesto un pie en Asturias. Inclusive Roma Santa llega al extremo de la mentira cuando, por cierto, días tras regresar de sus viajes de comercio, le dice a las hermanas García Blanco que debía recibir una carta de Manuela en la que ésta se muestra complacida del buen sueldo que está ganando y de su nueva situación. Tras acabar con Manuela y Petra, Roma Santa pone la vista en Benita García Blanco, de 34 años, hermana del menor de la fallecida Manuela, que tenía un hijo de 9 años. Francisco era él y llevaba un matrimonio bastante complicado con un tal Francisco Núñez Somoza en la aldea de Soltelo Verde. Ya ves, ahora siempre está muy bien. No. Ok, nos dice Mari, hables de los vampiros. Que hable de los vampiros. Sí, que hables de los vampiros. Mari, ya hice un programa, bueno, sí, tienes razón, hice un programa de vampiros y fue hace 3 años. Y de ahí no he vuelto a retomar el tema, pero prometo volver a hacerlo, ¿ok? Ale Rara, ya lo bloqueé, pero... checa el caso de los Warren de un hombre lobo, sí. Sí, hay un caso de los Warren acerca de un hombre y de una mujer lobo. Como nos preguntaba Janito que si había mujeres lobo, sí las hay, no, solamente que pues se llama hombre lobo al género del hombre. Es Lupus Omen, ¿ok? Coméntenme qué onda por Periscope. Están muy calladitos. ¿Quién les dijo, una muchacha? Saludos a Panchito, a Wade One, Peter Pérez, Didi Saldívar, Fernando Hernández, Dear Chase, Brady, Wink Biono, Pecho, Martín Alcocer, Leticia Molina, Führer TNT, Claudia Vallejo, Oliver Ortiz y DJ Coba. Saludos para todos ustedes. Excelente programa, bro. Gracias, Didi, qué bueno que te está gustando. Y pues comenten, hombre, ¿qué tienes? Si se ponen a echar tu perro. Ay, yo te bien. ¿Quieres escuchar? No, ya me tomé una pastilla. Okay. Ale va muy bien, dice Didi. Gracias, Didi. Ale va increíble. Una preciosura muy mamacita, hermosa, como te anda. ¿Qué más? Nada más, ya me voy. Buenas lunas, chao. ¿Verdad? ¿Alguna historia de acá de Guanajuato o algo que te haya pasado
Híjole, Fernando de GH, así me han pasado varias cosas en Guanajuato. En 1900, no es cierto, no fue en 1992. Fue en el 2006. En el 2006 o 2005 fui a dar una conferencia a la Universidad Autónoma de Guanajuato. Y en las noches, pues ya sabes, nos fuimos a la callejoneada. Terminando la callejoneada, nosotros estábamos en un hotel que estaba en Cuevas. Para quienes no sepan, Cuevas es un lugar que está muy cerquita de Guanajuato, pero está en la carretera, ¿no? Entonces íbamos llegando nosotros a Cuevas, a un hotel que se llama Ex Hacienda del Marqués, que por cierto está increíble el hotel, buenísimo, se los recomiendo. Entonces, cuando íbamos para allá, pues tienes que agarrar un pedazo de carretera, luego meterte por un camino así medio escabroso, y una vez que íbamos entrando, pues acomodamos el carro. Yo tenía un Chevy Monza, que fue en el que nos fuimos. Estábamos estacionando el carro y vimos que corría gente, no mucha, corría un chavito y alguien más y otro, y así. Y cuando nos bajamos nosotros, entramos al hotel, la chica de la recepción nos dijo: pásenle rápido, pasen. Y nosotros así como de que, pues ¿para qué, no? Ya que estábamos adentro, uno de mis brothers, que los que fui a dar la conferencia, Juan Carlos Álvarez Ramírez, que por cierto es el guitarrista de Secta Core, hermano, te mando un abrazo donde quiera que estés, donde quiera que andes lidiando, te mandamos un abrazo. Y pues él pregunta que qué onda, que qué había pasado, que qué show, y pues decían que acababan de escuchar al hombre lobo aullar, y que una vez que aullaba, pues le daba por pasar ahí cerca del hotel. Entonces pues por eso estaban. Nos pregunta Jorge Héctor López: ¿en qué posición del dial, qué días y a qué hora los podría sintonizar aquí en Argentina? ¿Por qué no suben a iTunes su contenido como podcast? Porque tengo canal de YouTube, entonces ahí los tengo y ahí la gente los puede checar cuando quiera, sin necesidad de descargarlos o de una así. Entonces, bueno, pues eso fue lo que nos pasó allá en Guanajuato. 20 segundos. Ok, gracias. Eso fue lo que nos pasó allá en Guanajuato. Creo que ha sido el único encuentro que he tenido así cerca del fondo. El único encuentro que he tenido así con hombres lobo y ondas así. Dice: ¿eres un terrícola? Sí, hermano, tú también. Todos los que estamos aquí en la tierra somos terrícolas. El comentario de abajo del terrícola ya no lo vi, perdón, vuélvanmelo a poner, porfa. Nos dicen que hay una comunidad en Guanajuato de terrícolas. Eso dijo. Eso puso. Pues sí, bastante. Hay una comunidad aquí en México también de terrícolas. No, terrícolas son los que viven en la Tierra, aquí en el planeta Tierra. Entonces, la comunidad de terrícolas es de toda la Tierra, ¿no? Somos todos nosotros. A lo mejor era una comunidad de extraterrestres. ¿Sabes algo sobre los sueños? Sí, sí, Fernando. Platícame por ahí. ¿Qué pregunta tan más interesante, dice Saris? Jajaja, da. Bueno, pues no está mal, os digo, está bien que digas para que nosotros te hagamos saber. Me estoy encontrando muchas monedas enterradas en mi jardín. ¿Qué puede ser? Pues depende de qué tipo de monedas. Si son pesos de hace 5 años, pues a lo mejor un compadre tuyo llegó borracho y se cayó y se le cayeron todas las monedas ahí en el patio. Pero si estás enterrando y estás sacando doblones o cicas o monedas así, pues entonces puede ser que haya jarras o jarrones con monedas enterradas ahí. Entonces pues busca, dime qué tipo de monedas son. Pon algo de mi banda Dog Union. Dog Union Band, ¿dónde te encuentro? ¿Qué onda? Traía una calavera ensangrentada y una calabaza iluminada, ya no alcancé a ver qué más. Pancholares, pues sí, dice Jano que está encontrando Pancholares en su jardín. Entonces, bueno, pues todo eso depende de aquí. Voy a leer algunos de sus comentarios, de los que nos han dejado tan amablemente ustedes aquí en la página de Facebook de la Sociedad de la Medianoche. Y dice Let's Say Mall, se está riendo, pues es que está bueno el programa. Juan Carrizosa: estaremos al pendiente, deberías transmitirlo también por celo y escuchar a tu radio escucha. Deberías de bajar la aplicación y crear una cuenta para que escuches también a la audiencia y a sus relatos. Ya vamos a poner el teléfono aquí en cabina. Saludos desde Ecuador, gracias a Andrés Andrade P, que nos escucha desde Ecuador. Gracias, hermano. Saludos para Ecuador desde la Ciudad de México. Luis de la Fuente: saludos, amigo, va a ser un verdadero programón. Saludos por favor a Eira y a tu servidor y amigo, gracias de antemano y feliz lunes, feliz martes, hermano. Buenas lunas. Sandorela: ya, mejor de las 1000 y una noches. Ok, Isabela Casina: pone un vampiro tapándose. Juan de Dios Lozano Muñoz: nos castigaron
pero estaré esperando. Saludos. Ah, pues qué mal onda que los castigaron. Yair Giraldo, qué bien, de nuevo, pensé que no iban a volver. Es que no nos fuimos, nunca nos hemos ido. El martes pasado transmitimos, fue el programa de Tesoros Malditos. El martes antepasado transmitimos, que fue el programa de... ¿Qué fue? ¿Hace 15 días? El último en el que me ayudaste, ¿no te acuerdas? Bueno, pero bueno, no nos hemos ido. Lo que sí es que tuvimos una bronquita con Facebook y no transmitimos por Facebook el programa anterior, el de Tesoros Malditos. Pero recuerden que la única época del año en la que nosotros dejamos de transmitir es en diciembre y nos tomamos No, una... la pasada fuimos a la obra. Ay, sí, pues Fue es cierto. programado. Es cierto, es que hace 15 días no hubo programa en vivo, pero sí hubo programa al aire y grabado, y además yo presenté el programa en vivo. Y además, por cierto, le dedicamos el programa a la abuelita de nuestra amiga Roxy. ¿Ok? Entonces dice Beto Caña, buenas lunas Héctor, buenas lunas Beto. Carribas, Jerónimo, buen tema y macabras lunas. Igualmente Miroslava Torales, licántropo, bravo, así es. Gregorio Rodríguez Cuellar, muy bien, gracias, qué bueno que te esté gustando. Gordolú y Luni, mi tema favorito. Ay, cálmate, gordito, todos son tus temas favoritos. Juan Carlos Sánchez, por fin de vuelta. Pedro Cortina, buen tema, yo quiero saber de dónde salió el mito de los hombres lobo. Ya lo dijimos, Pedro Cortina, de el rey Licaón que se le pone al brinco a Zeus y Zeus lo transforma. Eso dentro de la mitología, dentro de lo paranormal, pues viene de los gitanos y de estas ondas de las que ya hablamos. Alfredo Balovinos Caudillo, buenas lunas, Lord, un saludo para los del WhatsApp para que vean que ya no soy envidioso. Muy bien, Alfred, gracias, Gordis. Monse James, ¿dónde se puede sintonizar? Info, please. En la publicación, en la parte de arriba están todos los lugares: Instagram, Facebook, YouTube, Periscope, Internet, TuneIn, la cuenta de radio, todos los canales donde nos pueden escuchar, ahí están, chequenlo bien, leanla bien, por favor. Evelyn, ¿por dónde se transmite? Lo mismo, Evelyn, chécalo por ahí, por favor. Ay, ya me fui muy abajo. Mi hermano. Genaro Arellano Tristán, ¿dónde me conecto? A tu casa, brother, o donde tengas chance de encontrar un wifi, ahí te conectas, ¿ok? ¿O dónde te conectas a nuestro canal? Bueno, www.radiomacabro.com.mx, desde ahí nos puedes sintonizar, ¿ok? En TuneIn nos encuentras como la sociedad, Radio Macabro SMN. ¿Qué opinas del muro? ¿Qué separa tu corazón del mío? Dice Cristo Playón. Del mío guapo. No manches, pues ya habla, Jano. Pilu Armas, pone ahí unas risas. Dice Saris, ay no memes. Yo hubo romance, dice Fernando HG. No, mano, nomás los deja uno tantito y se les voltea la bicicleta. Nelo, eso fue directamente para Jano, dice Jano. Ay, ya ves, Jano. Pues solito te lo estás echando, mi hermano. Bueno, pues regreso con ustedes en un ratito. Vamos a Lord terminar. Guapo, dice Lord Guapo. Jano. Lady Guapo es Jano. Lady Guapo es Jano. Ok, ya viste, Jano, nuestras playeras de Super Metallica. No, están increíbles, están chidas las playeras. Mi Alita hermosa trae una igual. Ahorita se las vamos a presentar. Ok, bueno, pues les dejo, ya me voy, regreso un ratito con ustedes aquí por Peris, y mientras tanto terminamos con la historia de Roma Santa y con lo del programa que ya estamos adentrados. Se da así entonces que a finales de enero de 1847 el abad Castro de Laza realiza el primer padrón como cura de la parroquia, y ahí ve que en Soutelo Verde no está Francisco Núñez ni su esposa Benita ni el pequeño Francisco. Según le explican los vecinos al cura, Francisco Núñez se ha ido a San Juan de la Laza por conflictos conyugales, mientras que admiten no saber dónde han ido Benita y su hijo, aunque creen que probablemente por no tener casa propia han ido con algún familiar. Es pues en esta situación que Roma Santa se inmiscuye y, apoyándose de la falsa carta de Manuel en la que dice estar contenta trabajando con el cura, convence a Benita para que viaje con Francisco a Santander, pues él le promete conseguirle un buen empleo en casa de un cura vecino del cura con el que supuestamente trabaja Manuela. Ingenuamente, Benita cae en la trampa de Roma Santa y organiza el viaje de las víctimas en marzo de 1847.
A las pocas semanas, el vil Roma Santa está vendiendo una colcha, 3 camisas y la saya de Benita. Nadie se imagina que él, en medio del bosque, las asesinó brutalmente, tanto que les causó deformaciones óseas. El 13 de marzo devoró parte de sus cadáveres y le sacó la manteca, dejando el resto a los lobos. Y en gran medida, pues no se lo imaginan, porque Roma Santa miente con facilidad. A Luis García, hermano de Benita, le dice que Benita se ganó la lotería y puso a Francisco a estudiar Derecho. Y a María, también hermana de Benita, le dice que esta y su sobrino Francisco viven a una legua de distancia, en casa de 2 curas que son sobrino y tío, y de ese modo Roma Santa tenía engañados a los familiares de las víctimas, hasta el punto de que María, la hermana de Benita, se entusiasma y pese a sus 58 años empieza a soñar con salir de la pobreza, ¿no? Bueno. De la misma forma en que sus hermanas pues supuestamente lo hicieron con la ayuda de Roma Santa. Por eso, en 1850, le pide varias veces a Roma Santa que le encuentre un oficio cerca de casa de sus hermanas. Pero Roma Santa le dice que el viaje requiere dinero y que para eso ella debe de hacer el sacrificio de vender sus bueyes y demás bienes, ya que sus primeras semanas en Santander le acarrearían muchos gastos. Ante ese pronóstico, María se desanima y opta por no viajar, puesto que no quiere apostar tanto. Pero Roma Santa tiene otra víctima en la mira: Antonia Rúa Carneiro, vecina y comadre suya. Es como el que hace la de tamalera de aquí de la Portales. Ella, Antonia, es soltera, tiene 2 hijas, María de 11 años y Peregrina de menos de 3, y un pequeño pero jugoso patrimonio heredado de su madre y valorado en 600 reales. A Roma Santa le parece que puedan engañar fácilmente a Antonia, y definitivamente pues esta cae, y hasta les cuenta a los vecinos y parientes que Manuel le ha prometido casarse con ella y poner una tienda en Castilla. Sin embargo, en días anteriores unos vecinos le dicen que él trabajaría de criada en Ourense con un amo viudo que tiene 2 hijos, mientras a otros les cuenta que trabajará para un amo rico en el mismo pueblo donde supuestamente están Manuela y Benita. Y con esos antecedentes, Roma Santa parte del juicio con Antonia y la pequeña María. Un domingo de Ramos de 1850, previamente Antonia le ha vendido a Roma Santa todas sus propiedades, quedándole a deber el importe de la venta. 2 o 3 días después, Roma Santa vuelve a Ribardichau con unas cabras compradas en Riobo, y ahí en Ribardichau se posesiona de las tierras de Antonia Rúa. Afortunadamente, María Dolores, la hija mayor de la difunta Antonia, no viaja con su madre y su hermana, pues se ha quedado con la tía Josefa. Sin embargo, poco después pues ella va a casa, pues le acepta mejores condiciones de vida y efectivamente la trata bien durante varias semanas, hasta que más adelante propone llevársela con su madre. La niña en su inocencia no sabe que ha aceptado un viaje sin retorno. Naturalmente, los vecinos y familiares de las víctimas piden noticias y Roma Santa les dice que todo está bien. Cosa rara, a Roma Santa solo le escriben: ¿será que se ha olvidado de sus amigos, de sus otros amigos y de sus familiares? Además, ninguno de los que se fue ha vuelto de la visita, y ninguno de los trabajadores ambulantes pues que hayan pasado por Asturias saldrán de la belleza. Ok, Roma Santa debe parar ya para, si no quiere que las miradas suspicaces caigan sobre él, pero aún así pone sus ojos en Josefa García Blanco, una solterona de casi 50 años que tiene un hijo de 21 años, cuyo padre pues nadie sabe quién es, ni siquiera pues, ella misma no sabe quién es el padre de su hijo. Ella pues es un blanco fácil, y Roma Santa lo percibe del modo que empieza a visitarla día y noche en la iglesia, ¿no? Haciéndose amigo de ella con el párroco, y luego pues enamorándola. Cuando ya tiene conquistada, le hace la misma oferta que a sus demás víctimas, conseguirle un empleo en otra localidad, y sin embargo Josefa pues está indecisa, mas Roma Santa es astuto, y en noviembre de 1850 le propone que pueda llevar primero a José para que éste visite a sus tías y vea si le gusta la buena vida que hay allá en Santander. La propuesta parece sensata y José y su madre aceptan. A los pocos días, José parte junto con Roma Santa hacia Santander, y el chico está entusiasmado y hasta lleva puesta una capa nueva de color castaño hecha con paño de Tarragona.
Unos 3 o 4 días después, el psicópata vuelve abrigado con la bonita capa de José, quien supuestamente se la ha regalado al párroco. Bueno, pues a él le gusta la capa y se la compra por 70 reales. No tiene ni idea de que su dueño ha sido asesinado salvajemente, que le han quitado la grasa y lo han dejado despojado al amparo de los lobos. Y es que resulta difícil creer que con su estatura, 1,37 m, Roma Santa pudiese matar a tantas personas y de un modo tan brutal. Ante la ausencia de José, Josefa creyó que su hijo había quedado con las tías porque la vida pues era muy agradable allá en Santander. Con estos empleos bien pagados y que Roma Santa conseguía con impresión, con gran velocidad y habilidad conseguirles, pero pues esto no era todo, porque además Roma Santa aseguraba que le habían conseguido empleo de criado al chico en la casa de un cura rico y pues que le pagaba 1 onza de oro al año. Para hacer más creíbles sus palabras, el embustero le mostró a Josefa una carta falsa de José en la cual contaba cómo todo iba de maravilla. No había más tiempo que perder. Ella debía reunirse con su hijo y emprender una vida mejor, y así, un día de Año Nuevo en 1851, Josefa sale con Roma Santa hacia Santander. Lleva puesta una saya negra de lana y lino y un mandil de picote, un justillo de terciopelo y un pañuelo de estambre azul y unos bonitos zapatos como siempre. Roma Santa regresa en 3 o 4 días y en cuestión de semanas vende en parroquias vecinas la ropa y otras pertenencias de su más reciente víctima. En el colmo de su descaro, Roma Santa no vende los zapatos de la víctima, sino que se los lleva a Luis García Blanco, diciéndole que son un regalo de la tía Josefa para su hija. Las sospechas comenzaron a partir de que la gente que comentaba haber visto a Roma Santa vendiendo posesiones de las personas a las que supuestamente acompañó a Santander. Y sin embargo, un episodio clave fue cuando José García Blanco, hermano de las García Blanco, visitó a Roma Santa en su casa y Roma Santa le sirvió un apetitoso pan que cortó con una bonita navaja grande de mango blanco y pintas negras. Era la navaja de su hermana Josefa. Fue en ese momento siniestramente revelador cuando, al ver la hoja de la navaja abriéndose, puso en el grueso pan los rumores que circulaban y pues entendieron así su intuición, y sobre la imagen del civilizado Roma Santa que partía el pan apareció otro Roma Santa salvaje y brutal que entre las sombras y el follaje extirpaba la grasa del cuerpo de su hermana. En ese otro Roma Santa debía de ser uno de esos sacamantecas de los que tanto se hablaba. Ese otro Roma Santa era el verdadero, el real, el asesino embustero. En febrero de 1852, Roma Santa estaba tan angustiado por los rumores que él era un sacamantecas que había asesinado a sus víctimas para quitarles la grasa y venderla en Portugal, país situado bastante cerca de Rebondechó, pues que se había hecho un certificado falso en el que figuraba como Antonio Gómez y era oriundo de Montederramo, sin albur, Montederramo. Con ese documento pues solicitó y obtuvo un pasaporte interior para viajar a Castilla, pero cuando se encontraba en Nombela, dentro de Toledo, 3 paisanos lo reconocieron y el alcalde dispuso su detención en 1852. Primeramente en el juzgado de Escalona, y pues Roma Santa obviamente negó todo y hasta dijo que Manuel Blanco Roma Santa era primo suyo, ya que le habían encontrado documentos con su verdadera identidad. Posteriormente Roma Santa fue trasladado al juzgado de Berín y allí confesó algo estremecedor, algo que rondaría en el imaginario popular por décadas. Admitió matar a 13 personas, pero dijo que no era culpa suya, que sufría una maldición que lo convertía en hombre lobo y que esas metamorfosis lo torturaban desde hace 13 años, y que cuando habían cesado misteriosamente justo 3 días antes de su detención, en su elaborada mentira, profirió palabras tan delirantes como esta: me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los 2 hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora. Los otros 2 lobos venían conmigo y pues ya que creían que también eran lobos y se cambiaron de forma humana. Ellos eran 2 valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonia y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Tras estar en Berín, Roma Santa fue transferido al juzgado de Allariz, donde pasaría la historia como el mítico hombre lobo de Allariz. El hallazgo de restos óseos junto con sus confesiones y el informe médico bastaron para que el 6 de abril de 1853 Roma Santa fuera condenado a morir a garrote vil.
pero antes la sentencia debía de ser remitida consulta a la audiencia de La Coruña, donde en primera instancia se revocó y cambió por cadena perpetua, aunque luego, tras un segundo proceso indagatorio, se le volvió a imponer una pena capital el 23 de marzo de 1854. El caso de Roma Santa había tenido tal repercusión que llegó a los oídos de un tal Mr. Philip. Sí, por favor, no me acuerdo un nombre mi botella, creo que sí me la había traído. Perdón, es que se me acabó el agua. Bueno, había llegado a los oídos de un tal Mr. Phillips, quien vivía en Argel y decía ser profesor de electrobiología. Este Mr. Phillips le pidió a la reina Isabel II que presente a Roma Santa para experimentar en él sus recientes avances en el terreno de la hipnosis, agregando a esto el diagnóstico de que Roma Santa debía padecer un tipo de monomanía catalogable como licantropía, sumada a la voluntad científica de Mr. Phillips. Se encontraba la carta de que el abogado de Roma Santa, que él había enviado a la reina, en la cual suplicaba indulgencia para el acusado basándose en el hecho de que no existían pruebas definitivas. Por todas esas cosas, el 13 de mayo de 1854, una orden de la reina conmutaba la pena capital por cadena perpetua. Roma Santa estaba a salvo. Pero el excéntrico Mr. Phillips nunca pisó España para experimentar con el supuesto hombre lobo. Según el artículo 94 del Código Penal de 1848, la cadena perpetua podía cumplirse tanto en España como en África, en las Canarias o en ultramar. El periódico Para Todos publicó el 11 de octubre de 1876 que Roma Santa fue conducido a Ceuta y que allí vivió, sin que diese muestras de padecer enajenaciones mentales ni monomanías de ninguna especie. Y anteriormente, el diario Iberia había publicado el 23 de diciembre de 1863 una breve nota sobre la muerte de Roma Santa, y el diario La Esperanza publicó lo siguiente un 21 de diciembre de 1863. Escriben desde Ceuta con fecha del 16 del corriente que el desgraciadamente célebre Manuel Blanco Roma Santa, conocido en toda España por hombre lobo, por consecuencia de sus atrocidades y fechorías, y que juzgado en La Coruña fue condenado a presidio y falleció en aquella plaza el 14 del actual a la edad de 50 años, siendo víctima de un cáncer en el estómago. Durante el juicio se demostró que Roma Santa fue el último en ver vivos a los 9 desaparecidos, que vendió las pertenencias de estos, que escapó de Galicia con una identidad falsa y que recurrió al engaño y a la manipulación reiteradas veces, y pues así, pese a lo anterior, nunca aparecieron los cadáveres. Todo cuanto había eran unos huesos humanos encontrados en el bosque donde Roma Santa debía haber matado y donde, según el abogado de Roma Santa, pues varias personas fueron asesinados por los lobos. Los otros 4 asesinatos confesados fueron obviados por la justicia, pues se determinó que habían sido producidos por auténticos lobos. En cuanto a los otros 2 hombres lobo que Roma Santa mencionó en sus confesiones, estos jamás fueron indagados, pese a que Roma Santa afirmaba que uno de ellos había escrito las falsas cartas y el falso certificado de identidad. No obstante, sí se pudo comprobar que la letra de las cartas no era la de Roma Santa. Ahora bien, sabemos que Roma Santa negó todos los cargos al comienzo, pero después se mantuvo hasta las últimas en su historia como un hombre lobo. ¿Por qué? Bueno, pues realmente él mismo se creía esta historia. Roma Santa, él se llegó a creer que él era un hombre lobo. Según las leyes de la época, si él confesaba directamente los asesinatos, sufriría una pena capital. Si los negaba, que podía hacerlo, pues faltaban los cuerpos, él iba a cadena perpetua por detención ilegal. Pero si conseguía hacerse pasar por loco, se le examinaría de responsabilidad criminal, y aunque se le internara en un manicomio, lo último era lo mejor. Roma Santa, siendo inteligente, aprovechó que vivía en una época llena de supersticiones, y por ello, a su caso, se le aplican las palabras que Martínez Pérez escribiera sobre la licantropía como ideación delirante de su libro La gestión de la locura, conocimientos, prácticas y escenarios. Él así citó: puede justificar crímenes planeados simulando ser víctima de un maleficio que lo convierte en lobo, con la utilización de las creencias populares en beneficio propio y el agravante de heteroagresividad, en el rango de homicidio con dudosa resonancia afectiva en el autor de las consecuencias de sus actos. Serían los que en la historia de la psiquiatría se denominaron degeneradores morales.
Sin embargo, el cuento del hombre lobo no recibe una credibilidad en las cortes y los médicos consideraron que era un montaje escrito sobre Roma Santa. El informe médico decía: Manuel Blanco calcula medios, mide y combina tiempos, modo y circunstancias. No mata sin motivo ni acomete sin oportunidad. Conociendo que él hace mal, se oculta. Seduce para robar, matar, para ocultar, para rezar y para seducir. Conoce el deber y la virtud para desoírlos. Luego de su conformación, de sus actos y de su historia y de sus disculpas, misma que se evidencia por él y Manuel Blanco, pues se da uno cuenta de que no está loco, ni imbécil, ni monomaniaco, ni lo que fue, ni logrará ser mientras esté preso, y por el contrario de los datos referidos resulta que es un perverso consumado criminal, capaz de todo, frío y sereno, sin bondad y con albedrío, libertad y conocimiento. El objeto moral que se propone es el interés. Su confesión explícita fue el efecto de la añagaza sacrílega y su estado impulsivo una blasfemia, una metamorfosis de sarcasmo. Fue pues que la reina Isabel II quien salvó a Roma Santa, y hoy a la gente que habría empleado la palabra psicópata para referirse a él, aunque si buscamos los diagnósticos precisos de los especialistas actualmente, pues ellos emitirán que podríamos citar lo que David Simón Loarda y Gerardo Flores Menéndez escribieron en El hombre lobo de Ayariz en 1853. Una visión desde la psiquiatría actual podría ser. Los datos biográficos del caso de hombres lobo como Manuel Blanco Roma Santa están así, como lo que podemos inferir, como aquello que podemos sacar de los informes médicos, y que solo puede el lobo pues llegar a estos niveles, ¿no? A estos pues sí, a estos niveles donde los médicos ya podían justificar este tipo de pues, patologías que tenía Roma Santa. El pragmatismo y la obtención de beneficio a cualquier coste, pues siempre ajeno de una persona, aunque con dones de gente y de seducción, pues orientan hacia un trastorno de personalidad. El recuerdo íntegro y la planificación de los hechos, en principio, no descartarían una epilepsia y el descontrol de impulsos ligados a esta entidad. Afinar un poco más que en el tipo de trastornos de personalidades puede ser una tarea difícil, pero nos iniciamos por el trastorno antisocial de personalidad o por un diagnóstico de psicopatía en la línea de RD-ADE. Entonces, hasta aquí, pues se cree que los trastornos que tenía Roma Santa eran mentales, y obviamente lo eran, pero él decía que no, que era víctima de una maldición gitana, y que pues por eso durante ciertas épocas y bajo ciertas circunstancias o situaciones atmosféricas, él iba a poder o iba a sufrir esta transformación en lobo. Muy bien, ahora, ¿cómo puede ser que las personas o todos nosotros nos podamos convertir en hombres lobo? Bueno, ¿cómo es que un humano puede llegar a ser un hombre lobo, o de dónde surge? Al respecto existen diferentes versiones. El haber sido concebido o dormir desnudo durante un plenilunio, cubrirse con pieles de lobo, haber sido víctima de un hechizo, pactar con el diablo, ser el séptimo hijo varón en una familia o lobizón. Sin embargo, existe por mucho tiempo una explicación menos fantasiosa para este supuesto fenómeno, y era que se creía que la mordedura de un hombre lobo podía traer esta consecuencia, esta transfiguración bestial en la víctima, y pues la creencia de una persona puede transformarse en lobo está en casi todas las culturas del mundo. Entre las más importantes y curiosas podemos mencionar las siguientes. En diferentes países, por ejemplo en Argentina, lobizón es una palabra que se utiliza para llamar al hombre lobo del norte. Es el séptimo hijo varón, y pues cuando se convierte en una criatura con mucho pelo que se asemeja a un lobo, este vaga por las colinas y montañas y se alimenta principalmente de carroña. Pero si se cruza con un ser humano de nivel 200, pues este lo atacará, y si sobrevive se convertirá en un lobizón. A principios de 1900, es la leyenda del séptimo hijo varón. Estaba tan extendida por toda la república que causó muchos abandonos de bebés, como que también pues muchos se dieran a la adopción, y se dice que en algunos casos los padres mataron a sus propios hijos debido a que esto se promulgó en una ley de 1920, a través de la cual el presidente de la nación es el padrino del séptimo hijo varón de una familia, y con esto el Estado le da al niño una medalla de oro el día del bautismo, y con una pues beca, con una
pues sí, con una beca para sus estudios hasta los 21 años de edad. Pues supuestamente esto terminó con el fenómeno de las familias que abandonaban a sus hijos, y la ley pues tiene todavía sus efectos, pero ya es una tradición popular que en el Perú pues se presenten o se apadrine al séptimo hijo varón. En Brasil basta con la parecida leyenda argentina de Brasil del séptimo hijo varón que se convertía en lobisomén si por primera vez cuando cumplía los 13 años podía estar bastante tiempo de esta manera. En Finlandia, generalmente una persona se convierte en un hombre lobo por un hechizo que le hace una bruja o una persona, y son hombres lobo durante días y noches hasta que acaba el hechizo. La forma de romper el hechizo es que una persona lo reconozca y lo llame por su nombre o le dé pan para comer. En México, pues como ya sabes, se le llama nahual a esta persona, y es básicamente una leyenda azteca que esencialmente se trata de un hechicero capaz de transformarse a voluntad en un coyote negro, y en los tiempos prehispánicos pues fue una leyenda en la que creían que muchas personas, aún cuando los conquistadores españoles no creyeron mucho en esta leyenda, sí estaban muy influenciados por las leyendas europeas sobre hombres lobos que se transformaban. Entre las causas de que un ser humano pudiera convertirse en hombre lobo, pues las más frecuentes en la Edad Media eran las siguientes: ingerir plantas vinculadas con tradiciones que estuvieran vinculadas tradicionalmente con la licantropía y con la magia negra; beber agua en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un hombre lobo; cubrirse con la piel de un lobo; dormir desnudo a la luz de la luna; usar una prenda hecha de piel de lobo; adquirir la capacidad de transformarse en lobo mediante magia y sortilegios; ser mordido por otro hombre lobo; tener relaciones sexuales con un hombre lobo; nacer después de mellizos o de gemelos siendo un hijo varón; y comer el cerebro de un hombre lobo. Además de algunas otras, por ejemplo, se pensaba que si te ponías la piel de un hombre lobo, te convertías en hombre lobo; que si comías agua de la huella de un lobo, te convertías en hombre lobo; que si matabas a un lobo y le sacabas el corazón y te lo comías, pues también te convertías en hombre lobo; si llevabas un cinturón hecho con la piel de un delincuente ejecutado, o sea, alguien que hubieran ahorcado, pues tú cortabas un pedazo de piel y te hacías tu cinturón, también podías convertirte en hombre lobo. Y por supuesto, ser mordido por un hombre lobo. Según la tradición, la mayoría de estas criaturas no se transforman en tales voluntariamente, y los magos o los hombres lobo auténticos, es decir, los que no son malditos, pueden hacerlo. Las leyendas históricas describen una gran variedad de métodos para convertirse en un hombre lobo, y una de las más sencillas es la de desnudarse y usar un cinturón hecho de piel de lobo, probablemente un sustituto de asumir toda la piel del animal, pues que también es frecuentemente descrita para eso. Olaus Magnus dijo que los hombres lobo de Livonia eran iniciados al beber en una copa de cerveza especialmente preparada mientras se repetía una fórmula mágica. Ralston, en sus canciones sobre la gente rusa, de una forma de encantamiento, pues también proporciona algunos tipos. Obviamente los proporciona en ruso, lo cual lo hace muy muy difícil, pues para que puedan traducirse. Richard Verstegna escribe: los hombres lobos son ciertos hechiceros que al usar sus cuerpos con un ungüento que pues ellos han elaborado con el instinto del diablo y lo ponen en cierta faja encantada, no solo a la vista de otros lucen como lobos, sino que a su propio pensamiento tienen la forma y naturaleza de estos hombres lobo. Tan pronto como estos visiten la franja mencionada y disponen de sus mismos como lobos al mordisquear y matar, en especialmente pues a criaturas humanas. Y aquí pasa algo, ya se acabó el fondo, creo. Y aquí pasa algo bastante raro. Ponle play otra vez al fondo. Y ya está. ¿Sale? No, esa ya es una psicofonía. Ok, a ver, aguántenme tantito, déjenme poner porque no sé, se nos movió el fondo. Espérenme un ratito y terminamos con los métodos para convertirnos en hombre lobo. Aguántenme. Ya entró otra música. Sí, no, está acá, fondito. Me fui.
Ya vine. Perdón. Ok, bueno. Entonces, perdón, es que andaba yo tomando mejor ya. Este es el método más tradicional y al igual que sucede con los vampiros, la mordedura de un hombre lobo, que es el método más tradicional para convertirte en hombre lobo, conlleva a la segura posibilidad del contagio, aunque a diferencia del vampiro que puede optar por transformar a sus víctimas en seres similares o asimismo en ghouls, la mordedura de un hombre lobo solo produce a otro hombre lobo. Aún así, es posible para los hombres lobos simplemente matar a sus víctimas sin darles la oportunidad de la metamorfosis. También el poseer la salvia mágica. Esto es brujería, se trata de brujería y nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los componentes que conforman este ungüento mágico, pero lo que está claro es que debe de ponérselo por todo el cuerpo durante las horas previas a la aparición de la luna llena y esperar a que este satélite haga el resto del trabajo. Beber agua de la huella de un hombre lobo. Este procedimiento es mencionado en los más antiguos tratados de licantropía. La dificultad, claro está, en detectar a un hombre lobo, seguir su rastro y sin que eso signifique perjuicio para nosotros. Y si logramos esto, bueno, pues el agua de lluvia que se arremoline o que se guarde en su huella tendrá los elementos mágicos necesarios como para que se incline en nosotros el proceso deseado y se coloque el cinturón con piel de un bandido ejecutado. En este caso debemos primero de hacer que el cinturón que está fabricado con la piel de un hombre lobo haya ¿Programas de hoy? Ajá, sí, gracias. De un hombre lobo que haya sido capturado y muerto, y si se consigue solo es cuestión de que se use esta piel durante la luna